Cordial saludo. A continuación les presentaré el proyecto La práctica pedagógica en el ciclo básico del diseño arquitectónico, realizados por los docentes del programa de arquitectura Liliana de Pablo, Bierman Suárez y quien las habla, Astrid Portillo. El proceso educativo de la arquitectura está basado fundamentalmente en el hacer, y para tomar conciencia sobre lo aprendido se establecen dos partes, una primera correspondiente a la experiencia mediante la práctica y una segunda dada por el acompañamiento docente que cumple con la función de establecer los parámetros para un mayor entendimiento que permita interiorizar y por tanto apropiarse de la vivencia para que realmente se convierta en conocimiento. A proyectar solo se aprende proyectando. De acuerdo como se menciona en el Diccionario de las Ciencias de la Educación, donde define que el aprendizaje está establecido como el proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informáticos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y o acción. Dicha afirmación afianza la manera como se establece la actividad del diseño en el taller, donde la práctica docente se basa en una enseñanza heredada, pero que no está establecida en ningún sistema de enseñanza explícito como lo presenta Wechsler. Los estudiantes de los primeros semestres ingresan al taller con cierto grado de inquietud y llenos de preconceptos que les genera resistencia a nuevo conocimiento, lo que puede dificultar la práctica del diseño. Por tanto, la ruta del presente trabajo se establece a partir de la pregunta, la intuición, los intereses y dudas muy particulares generadas a partir de las propias experiencias. El objetivo que rige el trabajo está establecido por identificar cuáles son los elementos que determinan en la práctica pedagógica el proceso creativo llevado a cabo en el ciclo básico del taller de diseño de arquitectura de la universidad. Basado en los elementos que fundamentan la enseñanza del diseño y los procesos de aprendizaje, el proyecto de investigación se llevó a cabo por el método cualitativo de acuerdo con Bonilla y Rodríguez, que corresponde en dedicarse a unos casos específicos y no necesariamente en generalizar, porque no es medible, sino que enfoca en una descripción, un análisis. Es este proceso en el hacer, en esa experiencia, en esa exploración que constantemente pueden llevar en un proceso a un gran formato, pero siempre partiendo de la exploración, de esa propia experimentación. Normalmente se generan muchos mitos frente a las capacidades de los primeros semestres en los programas de diseño, lo cual puede llegar a limitar su potencial creativo, dado que normalmente presentan resistencia al aprendizaje de lo nuevo, porque vienen con prejuicios, ideas preestablecidas. Por consiguiente, es clave establecer unas prácticas basadas en el aprendizaje a partir de esa propia inquietud. El proceso de enseñanza en los talleres de arquitectura requiere de cambios constantes debido a la cantidad de variables que intervienen en el aprendizaje. De hecho, es poco el material que se puede acceder que indique una manera de enseñar de acuerdo como lo expresa Sumter. Y es que se requiere de un equilibrio entre la emoción y la inspiración creativa, que a la vez se debe aprender y establecer sobre bases sólidas desde el razonamiento, con el propósito de permitir la consolidación de ideas que permitan llevar a una materialización. No obstante, durante varios semestres se realizaron constantes cambios que marcaron pautas definidas en su contenido, pero flexibles en la proposición formal, que a la vez pudieron ser actualizadas según las condicionantes del momento. Se entendió que es determinante despertar el deseo de aprendizaje junto con la aplicación de diversas herramientas y sobre todo la importancia de mantener activo el estímulo a la creatividad a partir de su descubrimiento desde la emoción por el hacer y por el aprender. De acuerdo con las diversas experiencias y la definición de los elementos que conforman los saberes, las actitudes frente a ellos y los alcances orientados en las competencias, se llega a la conclusión que el reto es el motor de la creatividad. De acuerdo con este esbozo, se plantea el diagrama de Ball, que funciona como un disco que puede ir girando para establecer relaciones con los conceptos que allí aparecen y se usa según se requiera. El punto central funciona como un elemento focal que se usa como detonante y que retará al estudiante para adquirir ciertos conocimientos y destrezas específicas. Una manera de entender cómo se desarrolla el diagrama es teniendo en cuenta los procesos que se llevan a cabo en los diferentes ejercicios.
se hace uso del método didáctico, el cual está basado en una metodología activa, experiencial y creativa, de acuerdo como se define en este fragmento del Diccionario de las Ciencias de la Educación. Dada esta afirmación, sobre ella se apoya la intención de enfocar algunos ejercicios en ciertos conceptos que construyan las competencias que se plantean para cada aprendizaje. Entre ellos están temas disciplinares como son la estructura, los ensambles, la espacialidad, la geometría, la escala y la antropometría, entre muchos otros. Y luego de esto, pues aparecen preguntas obligadas: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a cabo todo esto mencionado? Es sabido que un docente dentro de las aulas de los talleres de arquitectura acude a la información con que cuenta en todos los ámbitos, desde sus experiencias, desde su formación en la escuela de arquitecto o por el bagaje a partir de las prácticas constructivas, pero adicional a esto siempre busca alternativas utilizadas y estrategias de enseñanza que le permitan una óptima creación. Por tal razón, el docente se apoya en un método, porque parte de sus experiencias, ese es su método, de sus experiencias, y llega al conocimiento donde va planteando una serie de estrategias necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades. Esto también pues demuestra que el conocimiento es un continuo construir, que se hace en conjunto, en trabajo en equipo, junto con los estudiantes, y que surge durante los procesos. Como procedimiento de enseñanzas deben excluirse tanto estrategias como modos, tipos, formas, una suma total de un paso a paso de los procesos llevado a cabo en la aplicación de los métodos de enseñanza. Para ello, la combinación de estas variables permite nuevos y diferentes resultados que promuevan sobre todo la inquietud, de acuerdo como lo menciona Titón. Teniendo en cuenta toda esta información, se considera que la suma de visiones de cada uno de los integrantes del equipo centro hace posible la particularidad de una manera de enseñar, de esta manera de motivar, de comunicar. No obstante, esta particularidad de procedimientos en la enseñanza genera constantes experimentaciones y una retroalimentación continua de profesor-estudiante o estudiante-profesor. Se puede concluir que el principal objetivo como docente es la pretensión de despertar la curiosidad, la creatividad, de experimentar, cuestionar sus conocimientos, de concretar las ideas que surgieron como una simple posibilidad, de tener confianza en sus descubrimientos y por supuesto exponerlos a los demás, que es su carta de presentación. Los resultados del proyecto de investigación presentan una clara relación entre la orientación de la práctica docente, el desarrollo de las competencias disciplinares con énfasis en el incentivo de la creatividad, que permite definir unos claros criterios pedagógicos a aplicar en el ciclo básico de taller. De acuerdo como podemos observar en estas imágenes, están los estudiantes haciendo sus creaciones desde el salón de clases, se puede llevar a los espacios de la universidad, inclusive se ha hecho toma aquí de diferentes espacios públicos de la ciudad, ¿sí? Donde ese aprendizaje no solamente queda dentro del aula de la clase, sino que tiene la posibilidad de hacerse visible. De estos procesos se concluye fundamentalmente que más que ser determinante el conocimiento concreto, es esencial desarrollar competencias del ser, del saber y del hacer, especialmente frente al potencial creativo. Además que el aprendizaje se puede definir como consolidado en la medida que se puede replantear y traspasar para aplicar en proyectos específicos. Y finalmente, la intuición, la emoción, esto surge de forma individual, pero se potencializa con el trabajo en equipo, lo cual permitirá que frente al espectador podrá demostrar sus resultados y allí demuestra realmente todo su potencial.